Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido a esta convocatoria, en esta conferencia, que yo les tengo que decir que de estos 12 años que llevo organizando conferencias, y no estoy exagerando, para mí es posiblemente la conferencia más emotiva, sobre todo por el significado que tiene, por lo que conlleva, porque a mí la guerra de los Balcanes, que es la anterior, me pilló siendo bastante jovencito, y esta me pilla ya en una edad que a lo mejor me permite poder tener una visión un poquito más sosegada y poder reflexionar de las repercusiones y de lo que supone una guerra. Por lo tanto, es decir, ese es uno de los motivos. Y el segundo es poder contar con dos periodistas que además son corresponsales de guerra. Yo leí con 13 años el libro Territorio Comanche de Artur B. Reverte, me impactó muchísimo, pero nunca había tenido la oportunidad de poder tener a dos reporteros de guerra, en este caso a doña Laura Chiclana. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y también a don Ricardo Mir de Francia, también. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado la invitación y haber hecho el esfuerzo de venir desde su lugar de domicilio. Gracias a ti, Juan Luis. Y a Laura también por estar desde Ucrania con todo lo que eso supone en un sitio, pues lo hemos dicho, en la región de Donbass. En estos momentos es donde pues más cruda está siendo la guerra y le agradecemos muchísimo el esfuerzo para poder conectarse y estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. También quiero dar las gracias a doña Sheila Gil. Ella es una de las voces y de las plumas más conocidas de Vila-real y tampoco estoy exagerando. La conocemos muchísimos por sus artículos en Mediterráneo y en otros medios de comunicación de prensa escrita, pero también de radio, como Radio Vila-real, y en colaboraciones que ha tenido en otras radios. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a llevar esta conferencia, que vamos a romper lo que es lo tradicional, porque nos parecía que era lo más adecuado, y lo vamos a transformar en un formato de entrevista. Y cómo no, yo creo que hay que ser justos, y yo pues de filosofía algo sé, pero de periodismo pues la verdad es que me siento, y me parecía que era la manera más oportuna, y le agradezco a Sheila que haya aceptado el que esté con nosotros y poder ayudarnos a que sea lo mayormente dinámica la conferencia. Muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes por contar conmigo. Y cómo no, gracias como he dicho, a todos ustedes, también a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal UNED, también a nuestro ayuntamiento, a nuestros miembros de la corporación que han tenido a bien de venir con nosotros y estar aquí, al ayuntamiento en general por apoyar esta iniciativa desde hace 12 años, que sin la cual sería pues prácticamente imposible de poder realizarla. También, cómo no, a nuestra directora, quien hace posible pues que también este espacio, por su apuesta personal, pues también esté aquí. Y a la Diputación, que es el patrono de esta universidad, y que le podamos tener pues este centro que yo siempre pongo en valor, porque me parece que es un centro, aquí tengo algunas alumnas, que es una buena universidad, y que tenerla aquí en nuestra ciudad pues la verdad es que es un lujo. También dar las gracias pues al aula de filosofía, como no, a mi compañero Enrique, que siempre me acompaña y que está aquí al pie del cañón. Muchas gracias, Enrique. Y, cómo no, y sin esto sería imposible, a todo el equipo administrativo y sobre todo técnico. Por aquí está mi compañero Raúl. Sin él hoy esto hubiera sido imposible, así que muchas gracias, Raúl, por esto. Y también a mis compañeras, tanto Inma, Lola, como al resto de equipo que hacen posible que hoy podamos hacer esta conferencia en estas circunstancias. Mire, hoy les hemos convocado, como he dicho, con motivo del primer aniversario del ejército ruso a Ucrania. La guerra, por desgracia, no ha dejado de acompañar a la humanidad. Los mejores artistas y pensadores de todos los tiempos han reflexionado sobre sus efectos desastrosos. Por ejemplo, Goya, con una de sus célebres series de grabados, y en otra de sus obras, como Duelo de garrotazos, simboliza el impulso cainita que lleva a los seres humanos a despedazar a sus semejantes. ¿Por qué? ¿Y para qué? El hecho de que la violencia es un instrumento para alcanzar más poder o más riquezas. Fue un militar prusiano, Karl von Clausewitz, el que dijo que la guerra es la continuación de la política, por otros medios. Aunque con esto, hilando fino, quería dar a entender, o podemos entender,
que los militares debían supeditarse a los objetivos de los gobiernos. Hegel, de hecho, entendía la guerra en su dialéctica como necesaria para que los estados no caigan en el aislamiento. También le daba un poco de valor a Federico II el Grande, de esta manera, ¿no? Que era uno de sus, dijéramos, de los que hacían que Hegel, además de ser un gran filósofo, pues también abundara tuviera bastante riqueza y fuera un hombre bastante reconocido. La guerra, como el amor, para que termine tiene que verse de cerca, nos decía Napoleón, que con seguridad entendía que de guerras, del amor no lo sabemos, pero de guerras parece que sí que entendía. Pero es difícil ver una guerra, es difícil entender un conflicto, y sobre todo en un mundo de vídeos e informaciones manipuladas. Es difícil saber qué está pasando realmente. Es ahí donde están cabalgando, y quizá para luchar contra gigantes, los corresponsales y enviados especiales a zonas de conflicto. El ataque de Rusia a Ucrania ha despertado muchas conciencias y ha puesto de nuevo en valor el trabajo de los periodistas que cada día se juegan la vida para ser testigos y notarios de las atrocidades que se cometen bajo la peor de las facetas humanas. La UNED de Villarreal, y en particular Conferencias Blancas, ha organizado este primer aniversario de la guerra intentando que el análisis venga de la mano de los y las profesionales que realizan las coberturas más difíciles, para tratar que nos acerquen a través de su trabajo y su día a día para informar de la guerra, donde ven las penurias, el peligro, los muertos, las carnicerías, las injusticias o el sufrimiento que palpan a diario. Cómo consiguen conjugar ese lado humano y el profesional. Eso es lo que tratamos en la tarde de hoy, salir de los debates geopolíticos, si es posible, de aquellos análisis macroeconómicos que están marcando posiblemente, la dilación de una guerra en el corazón de Europa. Porque parece, siguiendo algún artículo que hemos podido leer de nuestro periodista Ricardo Mir, que mal no les va de momento a los grandes poderes económicos. Parece que mal ni a la banca ni a las empresas energéticas. Por ello, en esta búsqueda de escapar de los análisis de salón con radiador y un café caliente, Conferencias Blancas busca hoy dar voz a las verdaderas víctimas de esta guerra, refugiados, muertos, desaparecidos, ejecutados, dar voz al miedo, a la desesperación, a la impotencia, a la muerte inminente, también a la esperanza. Eso es lo que hoy queremos, elevar a primera persona y que podamos, con la ayuda de nuestros periodistas que están cubriendo el conflicto, dar voz a ellas y a ellos, a los que están allí, a los que, como decía Emiliano Zapata, prefieren morir de pie que vivir arrodillados. Son nuestros reporteros y reporteras de guerra, como los que nos acompañan, los que hacen posible que esas voces no se silencien del todo o se virtualicen, porque, como dice uno de nuestros invitados, Ricardo Mir, en uno de sus reportajes, los momentos clave de guerra, el frente bélico de un año de destrucción y sufrimiento en Ucrania, les recomiendo que se suscriban. Hay que suscribirse porque si no, no se puede ver, pero yo les digo que vale la pena, es decir, poder seguir a nuestro periodista a través del periódico. Podemos leer en su cabecera, dice: las guerras no solo se ganan en las grandes batallas, los gestos de heroísmo y las pequeñas victorias tácticas pueden tener un impacto enorme sobre la moral de la tropa, la estrategia bélica o el ánimo de la ciudadanía que sostiene a la retaguardia. En estos 12 meses ha habido un sinfín de esos momentos, desde el izado de la bandera ucraniana sobre la diminuta isla de Serpientes al hundimiento del Mosca, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, desde la épica batalla de Azovstal a las conquistas rusas de Limán o Soledar. Pero al mismo tiempo han sido una serie de grandes ofensivas y contraofensivas las que han determinado el curso de la guerra y el estado actual del torturado mapa ucraniano. También para nuestra periodista Laura de Chiclana, como ella dice en una entrevista que hemos podido leer, dice: siempre lo tuve claro, incluso antes de empezar la carrera de periodismo, Laura ya quería ser reportera de guerra. Ni su familia, ni las dificultades de la profesión, ni la falta de medios pudieron quitarle esa idea de la cabeza. Así que cuando comenzó el conflicto de Ucrania no se lo pensó dos veces. Sola, sin el respaldo de ningún medio, tuvo que conseguir su propio casco y su propio chaleco antibalas. Metió su cámara en la mochila y se fue al lugar de la noticia para contar lo que estaba sucediendo. Decía Gabriel García Márquez, dice: el periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Bueno, yo lo dejo aquí. Eso es lo que vamos a ver, si esa realidad descarnada que nos decía consigue humanizarnos un poco a través de vuestras
reflexiones y vuestras respuestas. Muchísimas gracias, como he dicho, por parte de la organización de la UNED de Villarreal. Estamos muy orgullosos y muy contentos y satisfechos de que estéis aquí con nosotros. Gracias y ya le paso la palabra a Sheila. Sheila, tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Ha explicado Juan Luis la dinámica de esta conferencia. Hablábamos antes de empezar con Laura, está in situ sobre el terreno, así que también por obligaciones laborales el tiempo dependerá de lo que ella pueda, las circunstancias, como espero que entiendan, también dependerán de cómo pueda estar, está pendiente de la luz. Así que Laura, muchas gracias por el esfuerzo y por tu labor desde Ucrania. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, Laura, una breve introducción, por si alguien no te conoce, aunque quizá para muchos seas un rostro conocido gracias a tus apariciones en cadenas nacionales como 4 y Telecinco. No llega a 30 años los que tienes. Tu labor en Ucrania te ha valido un premio de la Asociación de Prensa de Madrid, a la joven promesa del periodismo, o periodista joven, ¿no?, a la mejor periodista joven. Ha leído Juan Luis un trozo de uno de los artículos que se escribieron sobre ti, acerca de por qué ir a Ucrania, cómo llegaste. También leía, ¿no?, que gracias a tu interés por la táctica militar supiste ver, en un momento en el que todo el mundo estaba concentrado en una zona, ir a otra y ofrecer otro punto de vista. Y ahora comentábamos, ¿no?, horas y jornadas maratonianas en unas condiciones que ahora me gustaría también conocer, porque obviamente daremos voz a la gente de allí, pero aprovechando que tenemos a 2 periodistas también, saber cómo es la vida y el trabajo de una persona en una situación de guerra. Bueno, Laura, en primer lugar nos gustaría, porque se puede, ¿no?, nos has dicho que no tienes demasiado problema, ¿desde dónde te vemos? ¿En qué punto te encuentras? Me encuentro ahora mismo en Kramatorsk, que está en el Donbass, que ahora mismo es la zona, digamos, más complicada de la guerra en estos momentos. ¿Nos podrías describir actualmente, aunque si hay gente que te sigue o no, sigue el conflicto, cómo está la situación a punto de cumplirse este año del inicio de la guerra? ¿Cómo está? Pues eso dependerá mucho del punto de vista de cada persona. Para mí está muy estancada la guerra en estos momentos. Líneas de frente, todo muy estancado, todo está siendo muy duro. Después de un año de la invasión rusa a gran escala, sigue habiendo ataques, sigue habiendo muertes, eso no ha cesado y ahora mismo no parece que vaya a tener fin. Quiero recordar que donde yo me encuentro no es un año desde la invasión rusa a gran escala, donde yo me encuentro en esta zona llevan ya 9 años de guerra, el año que viene hace 10. Por lo que aquí el aniversario, digamos que se vive un poco diferente. Sí es verdad que cambió todo, ha dado la vuelta al mundo completo, también aquí, pero aquí ya lleva 9 años. La guerra en estos momentos es difícil para el bando ucraniano. Le falta munición, le falta armamento, eso hace que sea muy complicado que puedan hacer una contraofensiva y puedan avanzar, eso hace muy complicado que puedan también llegar a ayudar a civiles que se encuentran en el frente por esa presión rusa. Ahora mismo, sobre todo, está todo centrado en Bakhmut, allí quedan todavía miles de civiles, quedan todavía niños y hay zonas donde ya no se puede entrar para rescatar a estos civiles y poder ayudarles. Entonces sigue siendo todo muy complicado, como digo, ataques diarios, porque en las noticias normalmente se suele hablar de los ataques masivos, de los ataques que suceden en una capital, en ciudades grandes, en ciudades del oeste, pero no se habla de los ataques diarios que hay aquí en el frente. Cuando digo diarios hablo que en ciudades hay varios ataques en un minuto, imagínense eso, en 1 hora al día, imagínense 24 horas al día, como el infierno que tiene que ser eso. Entonces, para mí ahora mismo la situación de la guerra está complicada. Sí es verdad que con la ayuda de Occidente se espera que pueda servir para algo, sobre todo aquí sobre el terreno. Has comentado que en la zona en la que te encuentras el conflicto viene de antiguo, pero que se vio cruciado por este mayor ataque ruso. ¿Qué evolución, ya que tú has estado prácticamente desde el inicio allí, has venido alguna vez a España, pero contadas ocasiones? ¿Qué evolución has visto desde ese 24 de enero del año pasado al presente?
Pues bueno, cuando yo llegué, digamos que era todo muy caótico, muchísima incertidumbre, no se sabía bien qué estaba sucediendo, no se sabía bien cómo actuar, no se sabía bien cómo reaccionar, el miedo, el pánico en la gente en todos lados. Pero eso sí, nunca perdieron la esperanza. El cambio que veo ahora, sigo viendo sufrimiento en la gente, sigo viendo, dependiendo de la zona, angustia, sigo viendo desesperación, sigo viendo muchísima incertidumbre, sobre todo aquí, pero diferente. Digamos que ahora están más convencidos de que, hablo de la parte ucraniana, están más convencidos de que sí pueden llegar a ganar, o por lo menos creen en su país y en su gente, en la fuerza de voluntad que están teniendo. Eso también lo he visto yo, cómo ha ido creciendo esa fuerza de voluntad y esa fortaleza. Personas que yo no entiendo el aguante que tienen, o sea, yo los veo y digo, yo creo que a lo mejor yo no sería capaz de aguantarlo, y no sé si ni siquiera mi país sería capaz de aguantar esto. Gente mayor, sola, abandonada a su suerte, viviendo en casas destruidas, niños desnutridos que llevaban meses viviendo en sótanos. O sea, ese aguante que yo sigo viendo día tras día, esa evolución de la gente, de que parece que se rinden y siguen avanzando, esas caras de militares, los pobres que parecen cadáveres andantes muchas veces, y seguir con esa fortaleza y esas ganas de luchar por su país, a mí me han impresionado mucho, y ver cómo ha ido evolucionando esa ilusión y ese coraje por luchar por su país, la verdad, y la rapidez con la que intentan reconstruir todo, esa evolución, como que se han adaptado a una vida de guerra, entonces lo han adecuado todo y saben muy bien ya cómo actuar y cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Te iba a preguntar que cómo es el sentir de la gente, lo acabas de explicar, entonces me gustaría, dentro de este panorama que ves a la gente más esperanzada, saber si se atisba algo de alegría, ¿no? Porque, claro, en una situación así será complicado, pero ¿notas que hay algún momento de alegría entre la gente? He vivido momentos de mucha alegría aquí en la guerra también. No todo es tristeza, no todo es muerte. He vivido momentos de muchísima alegría cuando liberaban alguna localidad, alguna ciudad, como Gerson. O sea, ese día yo no lo pude evitar. O sea, es que yo también me puse feliz. O sea, me venían los niños a hacerse fotos y a darme las gracias, me venían los adultos. Y muchísimas gracias por no habernos rendido nunca a nadie. Digo, yo. Decían, sí, tú, porque tú estás contando, aquí también lo estás sufriendo. Digo, no, sois ustedes. O sea, esa alegría de esa gente que llevaba tantos meses encerrada, tantos meses sufriendo, era imposible no contagiarse de eso. Fue, la verdad, una pasada para mí. También hay momentos de alegría cuando hay reencuentros de militares que luchan en el frente con sus familias. Hay alegrías cuando dentro de algo muy triste, como es un ataque, y de repente un familiar se da cuenta que su padre, su madre, su marido, su mujer, su hijo está vivo. Esas caras de felicidad, esas lágrimas de alegría. Hay momentos muy bonitos también, sobre todo cuando una persona la ha pasado muy mal muchos meses, hablo sin luz, sin agua, viviendo en sótano, sin saber qué estaba pasando en el mundo exterior, sin saber si el que estaba encima lanzándose una bomba era un ruso o un ucraniano. Cuando llegaba esa ayuda humanitaria, esas caras de felicidad de esas personas, por favor, o sea, era algo que te emocionaba. Entonces sí, hay alegría también, no solo es tristeza. Te has referido a la ayuda humanitaria en pasado, llegaba. ¿Sigue llegando? Porque hubo un boom inicial, todo el mundo nos volcamos a dar comida, alimentos, ropa, también mucha información en medios de comunicación, pero pasa el tiempo, se diluye la presencia, hay otras catástrofes, como el reciente terremoto, ¿no? Y parece que te da más pena esto porque es más cercano. ¿Cómo se vive también, no? Porque vosotros, y tú eres un ejemplo, que la guerra continúa. Sí, sí sigue habiendo muchísima ayuda humanitaria, muchísima. Es más, es alucinante, lo he dicho yo en pasado porque tenía en mi cabeza una imagen de un sótano con más de, creo que eran 104 o 106 personas en Severodonetsk, una ciudad que ahora mismo está allá bajo el control ruso, y se me ha venido a la cabeza la escena de ese sótano. Por eso lo he dicho en pasado, porque ya no puede llegar esa ayuda humanitaria, por lo menos desde este lado. Sí sigue llegando ayuda humanitaria, sigue llegando ayuda humanitaria de todo tipo. Sí es verdad que no es el boom del principio, eso se nota muchísimo. Sigue habiendo muchas necesidades, sobre todo en zonas como las que yo me encuentro, necesidades de medicina, necesidades de comida, pero no falta tampoco. O
sea, sí es necesario mucha más, pero no falta. Todos los días se lleva ayuda humanitaria, todos los días se ayuda a la gente, siempre hay voluntarios para sacar a personas que quieran irse del lugar donde se encuentran, siempre hay médicos voluntarios para ayudar, siempre, o sea, de todos, además de todos lados del mundo. Eso es algo que llama mucho la atención, no solo ucranianos, vienen desde todos los lados del mundo a ayudar. Uh-huh. ¿En algún momento has sentido la necesidad de ir a ayudar en vez de informar? Decir, vale, mi trabajo es este, debo informar. Has comentado que has empezado a las 7, que seguramente hasta las 11 de la noche no acabes, pero en algún momento has dicho, tengo que dejar el micro, tengo que dejar esto e ir a ayudar, porque esta gente me necesita. Muchas veces, cuando a lo mejor no tenemos mucho trabajo, sí hemos ido a hacer cosas con voluntarios y ayudar. También hemos ayudado muchas veces, no solo hemos estado trabajando, pero algo que yo siempre digo es que yo no soy médico, yo no soy voluntaria, yo no soy de una ONG, yo no soy una política, yo soy una periodista que viene a hacer su trabajo, que es informar, ya sea duro, ya sea algo bonito, ya sea algo que te parte el corazón. Mi trabajo es contar la realidad. Si yo no cuento cómo acaba de morir una persona delante mía, cómo acaban de bombardear una familia, no sabríais ustedes lo que sigue sucediendo y los crímenes que se están cometiendo. Yo no puedo dejar de grabar eso, aunque me gustaría muchas veces. Sí es verdad que muchas veces hemos intentado ayudar, dejar la cámara un momentito a un lado e intentar ayudar. Pero como digo, yo no soy médica, yo tengo unos conocimientos básicos, te puedo poner un torniquete, te puedo una vía, pero a mí una persona en el tronco, en la cabeza, le tiene heridas de metralla o de una bala, es que a lo mejor yo, por mi falta de conocimiento, hago que esa persona fallezca antes. Entonces yo tengo límites y yo te puedo, como digo, ponerte un torniquete, ayudarte, taparte una herida, todo lo que tú quieras. Pero yo no sé de verdad esa persona qué es lo que tiene. Yo soy periodista, yo vengo a grabar, pase lo que pase, ese es mi trabajo. Y después soy yo la que acarrea con las consecuencias mentales, por supuestísimo. Uh-huh. Pero también es verdad que en muchas ocasiones te puede más el ayudar y antepones la vida de otras personas a ayudarles antes que la tuya. Por ejemplo, esto es un ejemplo, puede sonar más frío, menos frío, no lo sé. Creo que nunca mi instinto de supervivencia siempre ha prevalido antes que, pasaba algo y obviamente mi instinto de supervivencia automáticamente reaccionaba y era para salvarme a mí, pero con niños pequeños no. Antepones a los niños pequeños, no sé por qué, o en mi caso, lo antepones, da igual. Le tapas y te tiene que dar algo que te dé a ti, al niño no, es algo, no lo sé por qué, pero ahí el instinto de supervivencia se aparta completamente. Pero lo diré una y mil veces, también ayudo, por supuesto soy humana y también ayudo, pero mi labor es informar. Y creo que es muy importante, si todos los periodistas que estamos aquí dejásemos nuestra cámara a un lado por ayudar, seguramente no sabríais ni la mitad de lo que pasa aquí, y todavía no podéis ver ni saber ustedes la mitad de la mitad porque tenemos muy poco tiempo y muy pocas herramientas para enseñar en comparación con lo que está sucediendo aquí. Poco tiempo, pocas herramientas, no sabemos si algún tipo de censura externa, autocensura, aunque has comentado que si hay un hecho muy desgarrador hay que contarlo para que la gente no se crea lo que no es, pero ¿qué intentas transmitir en tus conexiones y cómo trabajas, ¿no? Esta información de la cantidad de datos que podrías dar a diario? No me he enterado bien de la pregunta, disculpa. No te preocupes. No, te comentaba el hecho de cómo preparas las conexiones. Has dicho que intentas mostrar cómo es la situación, ¿no? Para que nadie se lleve una idea equivocada de lo que pasa, pero ¿cómo se prepara este material? ¿Hay censura? ¿Padeces censura? ¿Tú misma estableces límites que dices esto no lo puedo contar ante una cámara, aunque quizás sí que lo puedas contar aquí? Censura. No me han llegado a censurar temas que, a ver cómo lo explico, porque es que esto va más allá. O no sé si ustedes sabéis, pero cuando tú estás en una guerra hay cosas que tú no puedes enseñar porque a lo mejor estás dando una localización o estás dando información que les puede servir a otro bando para que puedan atacar, ¿vale? Entonces yo en eso siempre he sido muy consciente y no es que sea una censura, es que no voy a dar una posición para que de repente maten a 50 personas. Siempre evito dar informaciones y nombres. Por ejemplo, hemos ido a grabar en un lugar aquí en el Donbass
que yo no he podido dar la localización, pero básicamente porque no quiero que maten a esas personas. O sea, si en cuanto a censura te refieres a eso, bueno, pues en esa parte sí sería, pero no lo veo yo como una censura, lo veo como una ética mía, periodística, de que no puedo dar eso porque es malo. Y yo no estoy aquí para que hagan daño a la gente. No me han llegado a censurar por la información. Yo cuando he dicho que Rusia ha atacado, cuando he dicho que Ucrania ha atacado también lo he dicho. Y si tengo que decir que también por ataques de Ucrania ha habido víctimas, también lo he dicho. No me han censurado. Sí es verdad que yo estoy aquí para contar las historias de la población, de los civiles y de los que sufren. Entonces me centro mucho en eso, pero cuando lo tengo que decir, lo digo, no tengo ningún problema. Uh-huh. Y de estas historias de los ciudadanos de a pie, supongo que son muchísimas. ¿Me podéis dar un segundo? Sí, claro. Mariano, por favor. Mariano, un segundo, por favor. No sé si, Ricardo, aprovechando el impasse, ¿quieres añadir un poco de lo que está comentando tu compañera? Perdón. Vale, ya está, pues y vamos a usar no te preocupes, íbamos a usar a Ricardo de comodín, pero ya que has vuelto rápido y tienes poco tiempo, volvemos contigo rápidamente. No te preocupes, les llamo ahora. Están los pobres acostumbrados a que tarden en cogerle el teléfono a todos, o no de señales de vida, los pobres. Bueno, comentabas el tema de trasladar la voz de los ciudadanos, de la gente de a pie, de todas estas historias. Supongo que es complicado sintetizar, pero ¿alguna que destaques? Destaco muchísimas. Una de ellas es la del puente de Jersón, que es la imagen por la que antes os estaba contando lo de proteger a un niño y a lo mejor no saber curar varias heridas. El ver cómo un miembro de una familia muere con su hijo delante, eso es muy duro. Destaco también cuando hemos dejado atrás a gente. El sótano que os digo de Severodonetsk, pienso muchísimo en esas personas, en qué habrá sido de ellos. Antes de volver a casa por Navidad, estuvimos en Bakhmut, que además estuve ayer en Bakhmut también. El despedirme de gente, decirle adiós y esas personas en la calle mientras que caían bombas, decirte adiós y tú pensas, madre mía, que tú vuelves a tu casa, pero esta gente se queda aquí. La gente está aquí, le estás como abandonando. Después la historia de un señor que acaban de bombardear su casa y cuando nos estamos yendo cayó otra bomba y, bueno, pues ya se imaginan. Delante, historias de ver a niños llorar. No sé, tengo tantas historias que es complicado creo que elegir una. Creo que me han marcado de una u otra manera, no lo sé. Hay muchas historias, también historias muy bonitas, muy bonitas. Cuando he contado lo de Jersón, me vinieron varias niñas a pedirme que les firmara un libro como de agradecimiento y las banderas y los militares me daban flores. No sé, hay tantas historias de reencuentros. Wow, es que no sé, tengo tantas que me es muy complicado elegir una. Pero sí, hay una que sí puedo destacar, que creo que es la que más me ha dolido de todas. Antes os he comentado que aquí vienen muchos voluntarios de todos los países a ayudar. Todo el trabajo que yo he hecho no ha sido solo por mí. O sea, sí es verdad que yo empecé sola y es algo que me he labrado esto sola y ha sido a base de la constancia. Pero yo he llegado hasta aquí gracias a Mariano, mi cámara, que me lo mandaron al mes de yo llegar a Ucrania, a amigos militares, amigos voluntarios y militares incluso con los que hemos estado viviendo para que veáis la locura, un club de alterne de carretera, o sea, esos niveles aquí en el frente llegamos. Y a uno de estos amigos míos, que es como de la familia, murió en enero, intentando ayudar y salvar a gente. Eso ha marcado mucho, le he pasado muy mal y es algo que te llevas para siempre porque piensas, no es un militar, no viene aquí a luchar. Sabe un militar cuando va al frente que obviamente tiene un 50-50 o incluso menos. Es simplemente una persona, un niño que vino aquí a salvar a gente, consiguió salvar a más de 500 personas, pero desgraciadamente murió. Eso es lo que a mí, si tengo que destacar algo de todo, es eso. Has hecho referencia antes y supongo que con casos como este cobra más sentido esta pregunta.
El tema de la salud mental siempre se dice que en general es un gran olvidado, la gestión de las emociones. ¿Las cuidas o cómo se lleva? Porque claro, aguantar con entereza delante de una cámara, aunque sabemos que pues no es fácil, ¿no? ¿Cómo se hace eso? No sabemos si recurrís allí a psicólogos, tenéis apoyo desde aquí de algún equipo. No, no tengo ayuda, no recibo ayuda. Quería haber recibido ayuda la segunda vez que que llegué a España de Ucrania. Esta no es mi primera cobertura en una zona de conflicto, llevo ya 7 años. Lo que pasó con una guerra a este nivel, por mi edad y por posibilidad por la edad, es a la primera a este nivel que he podido venir, pero no es el primer conflicto. Sí quería haber ido a un psicólogo cuando volví a España porque, bueno, seguramente lo sepáis, me han dado ataques de ansiedad delante de la cámara y detrás de la cámara pues ya podéis imaginar cuántos. O sea, esto vamos, parecían regalados y todo. Pero sí sé que necesito ayuda, no porque no lo sepa llevar, para nada. Creo que tengo la cabeza muy bien amueblada y sé perfectamente lo que quiero, cómo llevo las cosas para adelante, pero sí es verdad que hay momentos en los que tienes que saber muy bien separar la profesión, o sea, tu trabajo o sea, esto de no te lleves el trabajo a casa, ¿vale? Y muchas veces sí necesito separarlo y sobre todo me di cuenta con lo de mi amigo, con lo de Chris, el chico que murió, que sí necesitaba ayuda, pero no podía porque regresaba a Ucrania. Entonces, si yo regresaba a Ucrania, no podía abrir el cajón. El cajón yo no lo podía abrir, entonces no iba a poder volver a trabajar. Aquí te tienes que poner una coraza, tienes que dar un poco de sangre fría muchas veces, en otras te derrumbas, porque en el momento que empieces a debilitarte y empieces a abrir ese cajón, ya no puedes trabajar, porque no lo aguantas, una persona, un humano no aguanta esto, entonces te tienes que poner como una coraza. Tengo momentos que me hundo, tengo momentos que lloro, como todo el mundo, no soy de piedra, y momentos que lo he pasado muy mal, pero bueno, algún día recibiré ayuda, ya llegará el momento. Qué resignación, qué manera de llevarlo. Porque has visto morir y he leído en alguna declaración tuya que también la has rozado, ¿no? Por así decirlo. Obviamente estás en un país que está sufriendo ataques. Claro, eso como es, ¿no? Es decir, yo estoy aquí trabajando, pero es que me estoy jugando el tipo literalmente. Es que no sabes si en cualquier momento te puede caer una bomba, te pueden disparar. Es complicado, ¿no? También suponemos sí. Sí, me juego mucho la vida, he estado muchas veces ahí en el límite, más de las que debería, pero lo estoy haciendo por gente que le pasa eso, no veces puntuales como han podido llegar a pasar a mí, lo estoy haciendo por gente que de verdad se está jugando la vida todos los días por su país, por no abandonar sus hogares, así que por lo menos por una buena razón por la que la hago, que es darle voz a esta gente, ¿no? Contar sus historias. ¿Pasas miedo? Muchísimo. ¿Te tiemblan las piernas? Mucho. Se te pasan las típicas películas de las imágenes por delante de tu familia. Te pasa. Es algo que a mí me ha pasado. Pero pienso en ese momento, muy bien, Laura, tú en un rato te vas a ir de aquí. Aquí hay gente que va a seguir. O sea, si te tira para adelante, estás aquí para ayudarles. Tú a un lado, ellos primero. Así que, bueno, por lo menos pienso que es por una buena razón. Si sucede algo, también es haciendo algo que yo amo, ¿no? Que es mi profesión. Pocas personas pueden decir eso, que hacen algo que aman. Y esa determinación tuya, loable, ¿cómo la lleva tu entorno, tu familia? Porque cuando dices, bueno, que me voy a Ucrania, ¿eso cómo lo lleva tu entorno y tu familia? Ahí mentí completamente. Dije que me iba para Polonia, para la frontera. Sí, es verdad que yo quería autoconvencerme de que me iba a cruzar la frontera con mucho alivio. Les mentí un poco. Ellos no me creyeron, me dijeron, Laura, te conocemos, tiras para adelante. Digo, bueno, Alibija, la frontera. Me dijeron, bueno, ya nos contarás. Pero claro, tampoco les podía mentir, en los rótulos sale el lugar, no es para prensa escrita, fotografía, así que tampoco es que pudiera mentir yo mucho. Fotografía tampoco, porque tienes que poner el lugar, pero bueno. ¿Cómo lo llevan? Pues lo han llevado muy mal, lo siguen llevando súper mal los pobres, pero me apoyan incondicionalmente, pero incondicionalmente. Es más, ellos
Esta vez he llegado a Ucrania un poquito más nerviosa, con más miedo. Le dije a mi padre, papá, yo no sé si esta vez voy a poder. Y me dijo, Laura, tú puedes con eso y más, lo has demostrado, tira para adelante, recuerda que estás ahí porque adoras hacer eso, así que me apoyan. Y eso, el orgullo que tienen, también me hace también estar orgullosa por lo que yo hago. ¿En algún momento has pensado, aunque has explicado ya que antepones, ¿no?, la importancia de informar al resto, pero decir, hasta aquí, no puedo más? Sí, muchas veces. Lo he pensado muchas veces. Un momento, da igual. Sí, acabamos ya. Lo he pensado muchas veces y ahí estaba mi familia para decirme, ni se te ocurra abandonar, sigue para adelante. Te arrepentirás si abandonas. Así que aquí sigo. Lo he pensado, el ver tanta gente sufrir durante un año y repetir escenas pero con diferentes historias, y además que son historias brutales, o sea, son historias alucinantes la cantidad de historias que yo podría contar, porque solo me veis 25 segundos, 40 segundos, un minuto, pero claro, yo estoy aquí todo el día, 24 horas al día. Hay tanto por contar y quieras o no, eso te afecta. Sueñas con eso, te sientes mal por eso, piensas que a ellos y no a ti. Ojalá tuvieran más ayuda, ojalá recibieran más ayuda, ojalá... No quiero que nadie vaya a la guerra, pero muchas veces pienso, ojalá viniera aquí mucha gente y se diera cuenta de verdad lo que es esto y tuvieran más empatía, y se dieran cuenta de verdad lo que es sufrir, lo que es perder un hogar, una familia, lo que es que la vida se te desplome en milésimas de segundo y quedarte sin nada. Verte tu vida reducida a cenizas muchas veces, no sé, me gustaría que más de una persona bien me la trajese yo para que viese. Se relativizaría mucho, ¿no?, algunas de las preocupaciones. Y sí que ya por último, Sí, Laura, porque sabemos que... pero que sí. a pesar de haber querido abandonar, nunca, sí, lo he pensado muchas veces. También mi cámara me anima muchas veces a no abandonar, pero después digo que no, que para qué voy a abandonar, si es que pongo un pie en España y al segundo ya me quiero volver. O sea, ¿para qué voy a abandonar? Y de verdad yo donde quiero estar aquí. No sé si es un poco masoca o de aplaudir, pero... Y sí que ya por último, Laura. Pues mira, Sí. parece ser que no soy la única que siente eso. La gente todos los corresponsales con los que yo he hablado que les encanta hacer esto, tienen ese sentimiento. Yo pensaba que era yo, que yo estaba loca de qué me pasa, pero es volver a España y no sentirte feliz. O sea, sí estás con tu gente, o sea, hay felicidad, vale, pero no es la felicidad que a ti te llena y es plena. Y no es que mi felicidad esté en las desgracias de los demás, ¿vale? No, mi felicidad está en ayudar, no en la desgracia, tampoco soy más loca. Pero no consigues evadirte de los países que de verdad necesitan ayuda. Necesitas volver, necesitas hacer algo. Es mi manera de ayudar. O sea, no puedo estar sentada en una silla mucho tiempo tan tranquila. No puedo. No soy feliz. Así que volverías una y otra vez. Y ya, así que por último, un día a día tuyo o de la gente, pues, con la que vives ahora, ¿no?, con tu cámara, o la gente, los ucranianos, ¿no? ¿Cómo describirías un día a día? Si es que hay un día a día, porque aquí supongo que... Hay un día a día. Para los ucranianos difiere mucho dependiendo de la parte del país. Hay zonas del país donde puedes ir a un restaurante, te puedes irte a tomar una cerveza, te puedes ir al cine, puedes irte de compras, pues puedes irte, o sea, puedes hacer una vida relativamente normal, siempre sabiendo que desafortunadamente puede caer algo, puede caer un misil o puede caer algo, pero hay una vida relativamente normal, o sea, completamente. Esa vida difiere mucho de la vida que se vive en zonas de frente. Hay gente que tiene que sobrevivir no al día a día, sino segundo a segundo. Llevar un trozo de pan a la boca, no morirte de frío, literalmente. O sea, de hecho que dicen, ¿te vas a morir de frío? Bueno, pues es verdad, lo he visto, que eso puede pasar. O sea, el no morirse de frío a menos 15 grados bajo cero, en una casa en la que no tienes techo ni ventanas. Gente que cada vez más, sobre todo por ejemplo aquí en Kramatorsk, antes había gente que necesitaba ayuda, ahora esta última vez que he llegado, muchísimas más. Ya son, en esta ciudad quedan, creo, no sé si eran 150.000 y ahora quedan unos 70.000, de esos 70.000 creo que son 30.000 los que dependen
única y exclusivamente de la comida de la ayuda humanitaria. O sea, imagínense la cantidad de gente. Entonces, el día a día aquí también, yo qué sé, hay gente aquí, por ejemplo, que sí tiene dinero para ir para un supermercado, hay gente que sí, pero después te vas a una zona más de frente todavía y el día a día es no poder dormir por los continuos bombardeos, quedarte todo el día en un sótano, intentar salir como puedes para conseguir agua de un charco, porque no tienen otra posibilidad de beber, o sea, da gracias a Dios si pueden coger hielo para descongelar o que ha llovido, porque si no, no pueden beber. Gente comiendo animales, ratas, el día a día, el sobrevivir y el rezar porque no te toca a ti, básicamente. O sea, hay mucha diferencia entre una zona del país y otra, o sea, una diferencia abismal. Aquí lo que se vive es la verdadera guerra en esta zona y también en el sur, ¿vale? Pero esto es una guerra de verdad lo que se vive aquí. Aquí sobreviven día a día. Y si quería, por último, no sé si te gustaría, aprovechando que ahora no tienes esta limitación de tiempo, aunque te hemos robado más de lo que te habíamos prometido, algo que nos quisieras transmitir, ¿no?, para hacernos llegar la verdad de la guerra y que pues, en estos 25 o 40 segundos en un corte para la tele no te da tiempo de decir. Lo que es la guerra, me has preguntado. Sí, sobre lo que estás viviendo, ¿no?, sobre la realidad de la guerra, algo que no te da tiempo, que no puedes decir. Pues que increíblemente en una guerra encuentras desde lo más bello hasta lo más horrible, desde gente que no tiene nada y te ayuda. Yo siempre digo, hay que ver que el ser humano es el cáncer de la tierra, hay que ver, es que no creo en la humanidad. Aquí en lugares así es donde vuelves a creer en la humanidad increíblemente, ¿eh? Esa humildad de las personas siempre con una maldita sonrisa y diciendo, señor, pero usted está viendo, ¿cómo que está usted con una sonrisa? O sea, ayer nos encontramos a un señor que lo dejamos aquí en Gramatorio y el señor súper feliz de vernos de nuevo y diciendo, madre mía, el señor en la casa en la que vivía, y diciendo, señor con una sonrisa feliz de la vida. Gente que han estado meses bajo ocupación rusa, mujeres que han sido violadas, te reciben con sus tacitas de té, su tornichai, como se dice aquí, al té negro. Esas abuelitas que aquí se dicen babushka, recibiéndote, queriéndote dar de comer. Digo, señora, si no tiene usted para comer, ¿qué me va a dar a mí? O militares recibiéndote en el frente, invitándote a comer y diciendo, señores, hoy ustedes lo que necesitan es un buen plato, venirse para España, que os dé un cocido, para enterar lo que es comer. Esa humildad de la gente a mí me ha alucinado y a la misma vez la falta de humanidad. Que aquí las personas no, también en cierto sentido no valen nada. Los matan, son números, no llegan ni a números. Esa falta de humanidad, el decidir matar a gente. ¿Quién eres tú para quitarle la vida a un padre, a una hija, a un bebé, a una embarazada, a un abuelo? He visto maneras brutales de morir y eso es duro. Cosas que no debería haber nadie en la vida y me las he comido y bueno, aprendes, maduras y ya está. No sé si Juanlu, ahora te despedimos. Bueno, si Juanlu quiere decir algo, yo aprovecho. Laura, muchas gracias. Gracias. Bueno, es que yo no sé qué decir, ya después de escuchar tu testimonio, hacer periodismo aquí, sentada en una silla, ¿no?, en el sofá de tu casa para escribir de la crónica de lo que han hecho el fin de semana al lado de lo que tú haces, chapo. Hay una cosa que sí quiero decir que mucha gente me la pregunta, que es dónde vivimos, que es una curiosidad que tiene siempre todo el mundo. Hay mucha gente se ha pensado hasta que nosotros vivimos como en spas, o no sé, pero no. Nosotros curiosamente vivimos en casas. Ahora mismo no me gustaría enseñarosla porque está todo patas arriba de temas de material de cámara y todo. Vivimos en casas de gente que ha huido. Es decir, gente que se ha ido con el plato de comida puesto en la mesa que no lo hemos llegado a encontrar a pisos y lo que hacen es darle todas las llaves a ciertas personas y esas personas después te abren sus casas para que vivas en esa casa, le das dinero y parte se lo queda el que se ha quedado la llave y parte se lo envían a esa familia que ha huido. Y cuando tú entras en esas casas y ves su vida literalmente ahí, wow, es algo que choca muchísimo. Es una curiosidad que siempre tiene todo el mundo. Muchos periodistas se van a hoteles, ¿vale? O sea, yo también duermo de vez en cuando en hoteles, pero dormimos más en apartamentos y en casas por el tema de nuestros horarios. Normalmente empezamos a trabajar
5 o 6 de la mañana, hoy empezaba a las 7 y terminamos a las 11 de la noche a lo mejor. Los horarios no nos da para en un hotel que nos den comida, entonces tenemos que venir para poder cocinar nosotros si hay luz, si hay agua, si hay gas, si hay lo que sea. Pero eso es algo muy curioso que me gustaría contar porque todo el mundo siempre tiene curiosidad de dónde viví. Pues en apartamentos de gente que ha huido, con sus fotitos ahí plantadas, todos mirándote mientras que duermen. Que esa es otra, al dormir. Duermo cero, con los boom, 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 boom. No duermo. 3 horas más o menos de media al día duermo. Sí, que la gente que lo aprecie, ¿no? Que por llevar el chaleco de press no quiere decir que vayáis a... Mucha gente que se critica, que siempre tienes el pelo tal. E incluso periodistas aquí en el frente, digo, señores, me lavo el pelo con el mismo agua que ustedes. O sea, ¿qué le hago? No puedo hacer otra cosa, me digo, me lo lavo además cuando puedo y si hay agua limpia, he estado meses lavándome el pelo con agua de mar, ya está. O sea, pero bueno, la gente muchas veces como no vive aquí, por eso digo que más de uno me lo traería yo aquí, para que vea de verdad lo que sufre aquí un civil, lo que es una guerra aquí, pero bueno, aquí estoy yo para contarlo, como puedo, espero por lo menos intentar hacerlo lo mejor posible para que la gente, y si es verdad que hay una cosa que quiero decir, lo que me pasó del ataque de la ansiedad en la televisión estuvo un tiempo muy mal porque la gente lo hubiera visto. Pero por otro lado me alegré muchísimo al tiempo porque me di cuenta que la gente empatizó porque dije, madre mía, es que si no lo ven alguien cercano de una española que lo está sufriendo allí, parece como que el ucraniano no lo está sufriendo. Y dije, bueno, por lo menos así reflejo un poco más que lo que yo paso, imaginarse lo que tiene que pasar el de aquí. Si a mí el ataque de ansiedad, aquí a la gente le tienen que dar, vamos, jamacuco, no lo sé, imaginarse lo que es día a día viviendo esto. Bueno, si por lo menos así pude reflejar un poquito más lo que es sufrir, pues por eso la me alegré. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. En nombre de la UNED de Vila-real y de Conferencias Blancas, te damos las gracias y bueno, deseamos que tengas muchísima suerte, que podamos repetir este encuentro, pero aquí en nuestra universidad y con un cocido. Bueno, aquí te invitaremos a una paella, ¿vale? Hecho. Y poder darte un abrazo, que es lo que en estos momentos más nos nace, ¿no? De momento te lo damos figuradamente, y este aplauso por tu valentía y por trasladarnos todo esto. Muchas gracias. Y también aprovechamos un saludo al cámara, que también las partes que están atrás de la cámara nunca se ven, pero que sin ellos tampoco se podría hacer el trabajo. Lo que he dicho antes, yo he llegado aquí también gracias a él. Es más, cuando me dieron el premio, que ahora me van a dar otro, pero yo no podía recogerlo, lo digo siempre, digo, sin el que está aquí, el pobre, que vaya tela de los fregados en el que le meto, al pobre, no conseguiría estar aquí. Así que, obviamente, gracias a él también estoy hoy en día donde estoy. Pues le damos un saludo también de nuestra parte. Yo se lo traslado ahora. Pues ya, Laura, te dejamos. Vamos a seguir con Ricardo. No sé si, Ricardo, quieres despedirte de tu compañera. Nada, mucha suerte, cuídate y buen trabajo. Muchas gracias. Y gracias por... Muchas gracias, un placer conocerte. Igual. Que vaya muy bien. Gracias. Muy bien. Pues dejamos a Laura. Sí, gracias. cortamos si quieres para que... Sí. Vale, cuelgo ya, ¿no? Sí, cuelga ya, Laura. ¿Salimos? Vale, gracias. Vale, muchas gracias, muchos besos, que tengas buena Ánimo. tarde. Igualmente. Gracias a ti. Bueno, Y ahora los problemas parecen menos problemas. sí, yo ahora, no sé, es decir, después de este testimonio, bueno, vamos a poder aligerarlo un poquito. Yo... Sí, ¿cómo oxigenamos esto un poco? Ha sido muy duro, ¿no? Ha sido muy duro, sí. Yo te vi a ti, Ricardo, y yo decía, pero si me estás cogiendo tú, yo ya me estoy, porque, claro, Ricardo Mir, pues bueno, es un periodista castellonense, es decir, yo soy muy contento porque leí un artículo, yo lo conocí a través de un artículo de Mediterráneo, donde ponía un castellonense cubriendo la guerra de Ucrania. Tengo que reconocer que hasta ese momento, y luego tuve la suerte de un amigo, que es Chimo Gordiz, que es otro periodista muy conocido también de aquí, de la Terreta, que vosotros bien, ¿no?
pues me puso en contacto con Ricardo y bueno, le doy las gracias Chimo por tu ayuda, ¿no? Y para nosotros es un placer, es un orgullo de verdad, ya no solamente porque eres de aquí de Castellón, sino porque, Ricardo, cuando miramos tu trayectoria es increíble. Es decir, yo antes he pedido un aplauso porque, claro, sabes lo que es estar en el frente. Nosotros hoy hemos podido disfrutar tranquilamente de una paella y pensábamos, hostia, esto es impensable, ¿no?, estar ahí. Pero yo quiero que también le demos un aplauso a él, porque es que gracias a él hemos podido conocer de primera mano muchísimas de las cosas que están pasando, como nos relataba ella. Entonces quiero empezar con un aplauso, igual que hemos empezado con Laura. Un aplauso para ti. Y nada, yo solamente dar paso a Sheila porque vamos a seguir contigo y ya con él sí que vamos a poder trasladarle preguntas desde el público que tengan ustedes, ¿vale? Lo presentas tú ya. No, ya ha hecho Juan Luis, es que me sale Juan Luis, una breve descripción, ¿no? Una trayectoria, Ricardo, internacional, una década en Washington, también en Jerusalén, has pasado por otros países en conflicto, has estado en otras guerras. Pues has estado, nos comentabas, hace en 2004, 2006, ¿no?, que estuviste, ¿era? Estuve en la guerra del Líbano en 2006, estuve en 2009. la guerra en Gaza en 2009, y, bueno, luego varias ofensivas militares durante aquellos años en Oriente Medio y bueno, y volví a España hace 1 año y medio, casi 2 años ahora, y he estado un par de veces en Ucrania, he estado cubriendo la guerra desde aquí, desde el principio. Luego estuve en marzo y abril, cuando la guerra llevaba aproximadamente 1 mes, volví a ir en octubre, y luego estuve también en los países, las fronteras de los países vecinos, desde los Bálticos a Finlandia, a Polonia, que bueno, que son países que han estado viviendo la guerra con mucha más intensidad que nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos está llegando, nos está salpicando en muchos sentidos, desde los precios de la comida, a la energía, al gasto en defensa que se ha disparado, como sabéis, pero para ellos es una cosa mucho más epidérmica, ¿no? Ellos son frontera con Rusia, han tenido un pasado con Rusia, han sido parte del imperio y realmente estaban y están muy asustados de que si Rusia se sale con la suya en Ucrania, ellos puedan ser los próximos, ¿no? Así que esta es la realidad. No has estado tan has estado en el terreno, no sí, tanto, he estado ¿no?, en el terreno, como, no tanto como Laura. Como Laura. Hay una cosa interesante, ¿no? Y es que en función del trabajo que haces, luego en el terreno haces, es decir, las televisiones y... perdón. ¿Puedes acercar un poquito? Sí. Vale. No, digo que las televisiones y los fotógrafos normalmente tienen una mayor necesidad de estar muy cerca del frente, más cerca de la batalla, mientras que los plumillas, como llamo yo, los periodistas de prensa escrita, no la tenemos tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo he estado en el frente algunas veces, pero prefiero de alguna manera dar 2 pasos atrás porque te ayuda también a comprender mejor la realidad, ¿no? Cuando estás en el frente todo es muy caótico, muy confuso, hay mucho miedo, bueno, pues muchas veces tienes que estar escondido y no acabas pudiendo entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Más allá del drama, más allá de las historias que te pueden contar los soldados, del miedo de los civiles, que como decía ella, ¿no?, una de las cosas más terribles de esta guerra es que hay millones de personas que han estado viviendo durante meses y meses en sótanos, que son como edificios a medio construir, lo que pueda ver aquí en las entrañas de este edificio, sin calefacción, sin luz, sin agua, sin nada para cocinar, en condiciones antihigiénicas tremendas y es pavoroso, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos a Bucha, Rusia trató de tomar Kiev durante los 2 primeros meses de la guerra, se atascaron, no pudieron entrar en la ciudad, entraron un poco pero no demasiado, y entonces la batalla se acabó quedando en la periferia de Kiev, en los barrios de la periferia como Irpin, Bucha, Hostomel, y en Bucha hubo una gran masacre que quizá conocemos, ¿no? Y bueno, el primer día en Bucha fue tremendo porque llegamos era una zona militar cerrada y yo para entrar lo que hice fue empotrarme con una ONG
que repartía ayuda humanitaria, ¿no? Un inciso, por si alguien se pierde. ¿Eso de empotrado lo puedes explicar? Sí, empotrarse. Explícalo. Bueno, el término se usa normalmente para los periodistas que trabajan con los ejércitos. Por ejemplo, en Irak muchos colegas tuvieron que ir empotrados con el ejército, porque había... algunos incluso viajaban, quedabas en la base, te ibas con los militares, vivías en sus bases y después, digamos que le seguías de alguna manera en el día a día, ¿no? Yo lo que hice fue seguir, como no se podía entrar, me enteré de que una ONG iba a ir, conseguí subirme con ellos en los jeeps y cuando llegamos a Bucha y empezaron ellos a repartir la ayuda humanitaria, era increíble como la gente iba poco a poco, con mucho miedo al principio, pero poco a poco iban saliendo de las casas, con las caras entumecidas, con el miedo todavía en los ojos, gente que había estado pues casi sin comida durante semanas y semanas, porque aquellas zonas habían estado ocupadas por los rusos durante casi un mes. Y era tremendo, ¿no? El miedo y casi como estos secuestrados de ETA, ¿no? Que se pasaban en los zulos durante meses y meses y meses. La gente salía de sus casas con el terror todavía en los ojos, pues con muchas ganas de recibir ayuda y con mucha necesidad, pero también con mucho miedo todavía, ¿no? Uh-huh. Y de Bucha escribiste después otro artículo en el que decías que la gente como que había dejado lo malo atrás, que había hecho como una especie de barrera, que se abrían tiendas, que se cultivaban huertos. ¿Cómo cambia, no? En pocos meses. Y yo la primera vez que estuve en Bucha fue 2 días después de que se retiraran los rusos de la ciudad, que todavía había cadáveres en las calles. Fueron los días, no sé si recordaréis las fotos, ¿no? De aquellos cadáveres tirados por allá. Había tumbas en los jardines, como en las fincas en las que vivimos. La gente había tenido que enterrar a sus muertos ahí fuera porque no tenían otra manera. Había sangre en las tapias, bueno, todo muy escalofriante y horrible, ¿no? Al volver en octubre, pasé unos días volví a Bucha y porque quería saber qué se hace para superar un trauma semejante, ¿no? Cuando has visto morir a tus vecinos, a tu familia, y los han matado de las formas más brutales, ¿no? En muchos casos. Y es interesante porque primero la gente no quería hablar del tema, estaban hasta las narices de los periodistas, habían pasado cientos y cientos de periodistas por ahí, y luego hubo como un momento de comunión al principio, cuando la gente salió de sus casas, compartió sus historias, hubo mucha solidaridad entre ellos. Una de las cosas que decían es que de alguna manera había unido mucho al pueblo, ¿no? La gente que vivía cada uno sus vidas, con sus preocupaciones, aquello les había hecho como ser parte de la misma familia. Al mismo tiempo, bueno, pues estaban tratando de dejarlo atrás, ¿no? Como esos fantasmas, ¿no? Esas noches de pesadilla que lo pasas muy mal y no quieres volver a recordar porque es una mierda, ¿no? Uh-huh. Y en una profesión como esta, la periodística, que muchas veces está denostada, tiene mala fama, ¿cómo se trabaja, ¿no? Para intentar, tú que lo escribes también con cierta distancia, aunque eres conocedor, contrastar, obviamente se ve más el punto de vista de Ucrania, ¿no? de su situación, pero ¿cómo se intenta conseguir buenas fuentes de información, lo más fiables posibles? A mí hay una cosa que me ha llamado la atención en esta guerra, y es que los rusos no han hecho ningún intento, que yo sepa, por realmente invitar a la prensa, es decir, para contar su historia, contar su narrativa, más allá pues en los medios oficiales del Kremlin, ¿no? que a menudo hacen una propaganda como muy burda, ¿no? He visto muy pocos colegas empotrados con los soldados rusos. Nadie nos ha llamado para invitarnos y decirnos, bueno, veniros a las zonas ocupadas de Ucrania. Bueno, que ellos no les llamarían zonas ocupadas, ¿no? Y de alguna manera han dejado que la narrativa que nos llega a nosotros sea la narrativa ucraniana. Es verdad que, bueno, Ucrania es el país atacado, el país invadido sin provocación aparente, en una guerra ilegal, y eso pues obviamente genera más simpatía, pero no ha habido ese esfuerzo como sí que hay pues en
en Oriente Medio, ¿no? Los palestinos y los israelíes, los dos tratan de contarte su versión de la historia. En esta guerra no la ha habido tanto, los rusos han renunciado a esa batalla por la propaganda, si quieres llamarlo así, ¿no? Y sabiendo también el poder que tiene la propaganda, el control del discurso, ¿a qué crees que se debe, ¿no?, esta dejadez? Yo no lo sé, no sé si es que no tienen nada de alguna manera convincente que contar. El otro día nos llegó un artículo a una tribuna del embajador ruso al diario y seguían insistiendo en la vaina esta de la desnazificación de Ucrania. Ucrania yo creo que debe ser el único país de Europa que tiene un presidente y un primer ministro judíos. Y Putin, buena parte de la narrativa desde el principio ha sido que quieren desnazificar Ucrania. Quiero decir, es como... Con dirigentes ¿de verdad? judíos, ¿no? Y sí, no, por algún motivo no es tan... Quizá el argumento más convincente que pueda tener Rusia es el sufrimiento de la población del Donbass, donde la guerra pues, empezó hace 9 años, como decía Laura, y bueno, es una zona que cuando empezó esta última contienda, Rusia ocupaba el 30% del Donbass, el resto estaba en manos ucranianas, y es cierto que ahí la gente ha sufrido mucho, porque bueno, llevan 9 años de guerra y depende de en qué lado estés, te caen las bombas de unos o de otros, porque es así. Y luego es una región una que bueno, pues la guerra básicamente ha dejado su economía en ruinas. También es una zona con mucha población étnicamente rusa, que muchos llegaron durante los tiempos de la Unión Soviética a trabajar en las minas y en las fábricas, y bueno, esa podía haber sido una de las narrativas posibles para Rusia, que ha tratado de explotar, pero sin mucho más recorrido que todo eso. También he leído artículos, no sé si tuyo o de algún colega, en los que se hablaba también de las sensaciones que se le ha quedado a la gente que era prorrusa o que venía de Rusia, ¿no?, respecto a lo que esperaba de su país y lo que ha pasado, ¿no?, esa cierta decepción de su actitud. Claro, ese es uno de los grandes dramas de esta guerra, ¿no?, uno de los muchos dramas de esta guerra. Y es que Ucrania es un país étnicamente diverso, ucranianos, rusos, húngaros, hay una parte de rumanos y gitanos, judíos, hubo muchos, pero ya no quedan demasiados desde la Segunda Guerra Mundial, y era un país donde se hablaba con total naturalidad del ruso. De hecho, yo creo que se hablaba más ruso que ucraniano. Es un poco como hacemos aquí, que cambiamos del valenciano al castellano sin ningún problema, ¿no? Y luego había una parte, como un 15%, 20% de la población que eran étnicamente rusos. Y claro, para esa gente ha sido un drama tremendo. Es decir, hay algunos que siguen, muy pocos yo creo, simpatizando con Rusia y siendo prorrusos, si quieres llamarlo así, pero el resto ha dejado de serlo. Empezó a dejar de serlo en 2000. A ver, no todos eran prorrusos, ¿no? Eran gente que vivía allí, que había nacido en Rusia, o que sus familiares vinieron de Rusia, y claro, para esa gente al mismo tiempo se habían educado, eran culturalmente rusos, habían leído a todos los grandes autores, estaban orgullosos de su patria materna de alguna manera, y para ellos esta guerra ha sido tremenda porque esa patria te está matando, te está destruyendo la casa, te está expulsando, está destrozando toda tu vida, ¿no? Y ha sido, interiormente me contaban, pues, gente con unos grandes dramas internos muy difíciles de solucionar, porque si tu alma es ruso y ucraniana, de repente media ha sido cortada y la tienes que tirar a la basura, y cómo gestionas eso mentalmente, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de estos dramas, también los has visto, aunque haya sido pues, en 2 ocasiones, ¿no?, en 3 o 4 meses. ¿En tu caso has recibido ayuda para sobrellevarlo? Aunque también has estado en otros conflictos. No, yo no he recibido ayuda. Lo pasé mal la primera vez, sobre todo en Bucha, porque llegué en un momento, pues en el momento más complicado, cuando el desastre estaba allí delante tuyo. Pero bueno, tengo mala memoria, y lo bueno es que las cosas se quedan más o menos atrás, quiero pensar.
con relativa facilidad, ¿no? Pero sí, en Bucha, por ejemplo, la gente, claro, los soldados rusos, y por lo que me han contado, ¿no? Y por lo que vi allí, llevaban cierta empanada mental en varios sentidos, ¿no? Desde llegaron buscando bases de la OTAN, que en Ucrania no hay bases de la OTAN, a luego pensaban que Ucrania es un país lleno de nazis. Cuando, quiero decir, el partido de extrema derecha ucraniano en las últimas elecciones sacó un 2% de los votos. Quiero decir, piensen en Francia de Le Pen, piensen en la extrema derecha de Italia, quiero decir, tienen un número mucho mayor, ¿no? de gente que hostila o que simpatiza con esas ideas que lo que pueda haber en Ucrania, ¿no? Y bueno, literalmente a mucha gente la mataron diciendo que sois todos unos nazis y que os vamos a matar. Y en Bucha, pues una señora me contaba como, pues primero le había caído una granada en la casa, había empezado a arder la casa, habían salido al jardín, se habían encontrado con los soldados rusos en el jardín, y allí al marido lo habían puesto de rodillas y le habían pegado 3 tiros diciéndole que era un nazi y que iban a matar a todos los nazis ucranianos. De hecho, lo que buscaban, cuando yo le preguntaba a los ucranianos, bueno, pero ¿qué vienen a buscar estos tíos? Te decían que lo que buscaban a veteranos de la guerra del Donbass, buscaban a estos nazis, nacionalistas, ultranacionalistas. Esos son los primeros que se llevaron en las zonas ocupadas, ¿no? Luego también a la gente que no coopera con ellos, pues también les quitan los negocios, se llevan las llaves de los negocios, algunos los obligan a marcharse, otros en las zonas desocupadas del sur, por ejemplo, me contaba mucha gente que la gente desaparece si no cooperas con ellos, si haces mucho ruido, si tal, pues se te llevan, algunos vuelven y otros no vuelven más. ¿Y cómo puede ser que en pleno siglo XXI, con el acceso a la información que también puede haber en Rusia, ¿no?, que calen tanto estos mensajes, que se lo crean y que lleguen a matar por ellos, ¿no? Y además también viniendo, decíamos, salimos de una pandemia mundial en la que ha muerto muchísima gente, lo hemos pasado todos en general muy mal. Dice, ¿hace falta esto? Bueno, nunca hace falta, ¿no? Sí, pero total. Especialmente ahora. A ver, mi comprensión de la sociedad rusa es que Putin llegó al poder en el año 2000 y una de las primeras cosas que empieza a desmantelar es todo el sistema de medios de comunicación, todos los medios independientes. Básicamente se desmantelan con distintas estrategias, se empieza a perseguir a la oposición, algunos se encarcelan, algunos los envenenan y bueno, eso ha hecho que la sociedad rusa, por lo que me cuentan y por lo que leo y por lo que veo, pues sea una sociedad que vive en su propia cámara de eco, con unos medios de propaganda como muy fuertes y bueno, que han hecho que parte de la población se haya creído esto a pies juntillas. También es verdad que son muchos años de decir que en el Donbass están matando y asesinando y hay un genocidio contra la población rusa, que no es verdad que hay un genocidio contra la población rusa del Donbass. Y bueno, eso cuando pongas la cadena que pongas, te dicen eso porque no hay alternativas, pues acaba produciendo estos resultados. También es verdad que, obviamente, millones de rusos, estoy seguro de que no compran las bobadas de Putin. Y lo hemos visto, pero esos son los rusos que se han marchado del país. En cuanto han podido, se han marchado del país, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que se han ido al Cáucaso, se han ido a Europa, se han ido a todos sitios, huyendo de la movilización porque no están de acuerdo con la guerra y también porque, o en algunos casos, porque no quieren ir al frente como carne de cañón, que es lo que está sucediendo. Se está mandando a la gente sin formación militar, con 2-3 semanas de entrenamiento, y luego los soldados rusos están, pues algunos tienen que llamar a casa para que les envíen botas porque no tienen botas militares para moverse por el barro ucraniano, no tienen buenas armas, no tienen comida suficiente. Una de las cosas que hacían los rusos en Ucrania era robar. Se dedicaban a robar desde comida hasta televisores y neveras. Las neveras y televisores
cuando volvían a Bielorrusia, las mandaban por correos a casa, y la comida era porque en algunos casos no tenían suficiente comida. Sí, pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Perdona, Sí, nada. Me parece bien, pero me llama mucho la atención porque la imagen que nos transmite Rusia de un gran imperio, de un país muy potente, económicamente, de hecho es muy potente, es decir, dentro de ese BRIC que en su momento Rusia es una potencia económica emergente que está muy consolidada, eso lo hemos tratado durante estos 12 años, se ha visto, de hecho no sé si en la comida, no sé en qué lugar, solo de cómo esperábamos a los rusos siempre con las manos abiertas, ¿no? Porque era un factor de que iban a hacer grandes inversiones en nuestro territorio, ¿no? Y eran bien acogidos y de repente, pues bueno, hay una estima. Y entonces ahora me sorprende que justamente en ese ámbito militar, ¿no? que siempre ha caracterizado a Rusia como una de las grandes potencias, hables de botas militares. Sí, bueno, yo creo que esa es una de las sorpresas que se ha llevado mucha gente en esta guerra, ¿no? Se pensaba que Rusia era no una superpotencia ya, pero sí una gran potencia militar. Está claro que es el país con prácticamente más hidrocarburos del mundo, tanto petróleo como con gas, con Estados Unidos y Arabia Saudí. Es decir, recursos tiene infinitos casi, tiene grandísimas condiciones para ser un gran país. Lo que pasa que al mismo tiempo alguien lo definió alguna vez como una gran gasolinera controlada por la mafia, ¿no? Es un país con unas oligarquías, colegas que conocen muy bien Rusia, que funcionan básicamente como la mafia, que se han repartido la riqueza del país, y eso se refleja, hay una atrofia en todos los sentidos. Por ejemplo, se está contando que Putin no se acaba de enterar de qué está pasando en Ucrania porque todo el mundo le dice lo que quiere escuchar. Luego en el ejército hay como unas cadenas de mandos muy jerarquizadas y muy definidas, y tampoco nadie se atreve o nadie tiene la capacidad de tomar decisiones si no la aprueba el general o el alto mando. Y claro, eso es muy complicado, gestionar un país que funcione así o un ejército que funcione en esas condiciones. Si no hay margen para la iniciativa y personal, no hay margen para disentir, no hay margen para tomar decisiones sin que el emperador lo apruebe, ¿no? Me recuerda mucho a la película del hundimiento. Es decir, el relato que estás diciendo en estos momentos. No sé si recuerdan la película del hundimiento que narra los últimos días de Hitler en el búnker, ¿no? Y cómo, es decir, con los rusos en este caso, ¿no? En las puertas de Berlín, ya no en las puertas, sino controlando Berlín, él todavía estaba dirigiendo a las tropas y no se atrevía ningún general a decirle, preferían suicidarse, ¿no? Sí. Algo así, es decir, me recuerda un poco ese relato en el que estás contando, Ricardo. Bueno, yo creo que es parecido a esto, sí señor. Y yo creo que de alguna manera se está demostrando, ¿no? Porque Rusia tiene muchos más soldados en Ucrania, ha tenido muchas más armas y hasta ahora muy superiores tecnológicamente. Ahora con la ayuda de Occidente está empezando a equilibrarse la balanza militar, de modo que tenía de algunas maneras todo el mundo, los expertos, los políticos pensaban que se iban a comer a Ucrania en 2 semanas. De hecho, la previsión rusa era que durara entre 10 días y 14 días. Lo primero que quisieron hacer fue tomar la capital. Había planes para matar a Zelensky, para tomar el Parlamento, para tomar el Supremo, y a partir de ahí, una vez el gobierno o bien fueran asesinados los líderes del país o bien se exiliaran. De hecho, los americanos y los franceses le ofrecieron a Zelensky sacarlo fuera del país para establecer un gobierno en el exilio. Pues a partir de ahí pensaban que sería pan comido. De hecho, soldados prisioneros rusos, contaban, según la inteligencia ucraniana y en algunos de los vídeos que han llegado por ahí, que los rusos fueron con uniformes de gala pensando que podrían desfilar por las ciudades rusófilas del país y la gente les tiraría flores y desfilarían cómodamente entre aplausos por muchas ciudades del país.
Lo cual también te da a entender que... Una situación desvirtuada, ¿no? Es una concepción... Que es increíble, ¿no? De un país que es vecino, que ha gobernado los destinos de Ucrania, o por lo menos han sido parte de la Unión Soviética hasta hace 4 días, ¿no? Y lo que está demostrando esta guerra es que vivían en una fantasía completamente alejada de la realidad, ¿no? Se han encontrado unos ucranianos que están mordiendo la tierra y van a luchar hasta la última gota de sangre, y muy poca simpatía, incluso en las ciudades rusófilas de habla rusa, pues del este y del sur. Los ucranianos no quieren al mundo ruso. Lo que te dicen es, si este es el mundo ruso al que Putin nos está invitando, no queremos ir ahí nunca, porque es muerte, es corrupción, Comentaba, pues, decía un compañero, un fotoperiodista, Gervasio Sánchez, en un vídeo reciente en sus redes, decía, guerra, siempre guerra, puta guerra. Tú has estado en diferentes países con conflictos armados, ¿siempre se repiten ciertas pautas? ¿O cada uno tiene una idiosincrasia? La pausa que se repite es que se mata gratuitamente y a mansalva y a destajo y sin respetar nada, ¿no? Porque existen leyes internacionales, pero pocos las respetan y siempre hay excusas cuando te las saltas, ¿no? Para justificarlas. Sí, la guerra es la derrota del ser humano, ¿no? La gran derrota de la humanidad. Desgraciadamente nuestra historia y nuestro mundo está hecho de guerras, nuestras fronteras han salido de las grandes guerras, quizá no tanto en España porque hace tiempo que no, tuvimos la guerra civil, claro. Pero bueno, todas las fronteras de Europa del Este, de Europa Central, han ido cambiando en el siglo XX, cambiaron varias veces, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y bueno, sí, lo que no sé es cómo se acaba esta guerra, de hecho. ¿Le ves un viso de acabar? Ha comentado Laura que en su zona lo veía un poco estancado, pero que no parece pronta, ¿no?, la finalización. No sé si vieron el otro día el discurso de Putin, que fue esta misma semana, ¿no? Que decía, ahora ya hablaba de... Antes Putin en sus discursos decía que Rusia y Ucrania son un mismo pueblo, y de alguna manera con eso pues, anulas, ¿no?, la identidad ucraniana. Pero ahora ya habla de territorios históricos, que bueno, también siempre lo han querido, lo que cambia es el discurso, no pasa nada, ¿no? Pero dice que Ucrania es parte de los territorios históricos de Rusia. Hubo una anexión en septiembre de 4 regiones que los rusos ocupan parcialmente: Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, en el Donbass. Putin dijo también que todos esos territorios serán para siempre parte de Rusia, de modo que no parece que haya ninguna disposición por parte del Kremlin de negociar. Y los ucranianos, para mí hay 2 cosas. Una, mientras ellos sigan recuperando territorio y sigan contando con el apoyo firme de Occidente, no tienen tampoco incentivos para negociar. Y luego hay otra cosa que ellos tienen muy claro, y es que después ellos quieren ser parte de Europa como mínimo. De la OTAN les gustaría, pero me temo que la OTAN no va a dejar que sean parte de la OTAN. O por lo menos lo va a poner muy difícil y va a ser un proceso muy largo. Pero para ser parte de la Unión Europea, si no recuerdo mal, y también de la OTAN, el país tiene que ser un país soberano que controla todo su territorio. De modo que no puedes tener una región ocupada como ahora tiene Ucrania. De modo que si quiere de alguna manera salir del yugo y la sombra rusa, va a tener que expulsar a los rusos para poder entrar en la Unión Europea. Largo el camino. La pregunta del millón. Esta semana conocíamos también, ¿no?, que ha roto el tema del desarme nuclear, sí, el pacto. ¿Se va a atrever? A ver, lo del pacto yo creo que tiene una importancia relativa, son malas noticias, pero claro, el pacto lo que decía es, ponía un límite al número de armas nucleares que cada uno de los países podía tener, y el límite eran 1.500
armas nucleares. Quiero decir, con 30 de esas destruyes el mundo igual 2 veces. De modo que no eleven la cifra, ¿no? Quiero decir, tampoco va a cambiar mucho por ahí. La pregunta es si Putin va en algún momento a utilizar armas nucleares en Ucrania, ¿no? Y bueno, esa ha sido la gran preocupación de los europeos y hasta cierto punto de los americanos, y por eso, si se fijan, la ayuda que estamos dando a los que nuestros gobiernos están dando a los ucranianos ha sido muy gradual, ¿no? Empezamos con los lanzamisiles móviles, aquellos, los HIMARS, que han sido muy importantes. Luego, ahora se pasó a los sistemas antimisiles, ahora estamos con los tanques, con algunos cohetes de largo alcance, pero ha sido todo muy gradual. Y un poco la idea que explica eso es que los europeos fundamentalmente no quieren empujar demasiado a los rusos para no de alguna manera provocar que acaben utilizando armas nucleares. La cuestión también que yo a veces me hago es, bueno, este gradualismo también lo que está haciendo es que esta guerra vaya a ser infinita. Y bueno, y luego Rusia puede utilizar armas nucleares, pero según lo que haga y dónde lo haga, es su sentencia de muerte también. Panorama complicado. Yo por volver también a lo periodístico, así, Juanlu, si quiere hacer alguna pregunta ahora. Han fallecido periodistas, han muerto allí. Hay gente, leíamos según informes, ¿no?, de asociaciones de periodistas que han sido atacados deliberadamente, heridos. ¿En tu caso alguna vez has sentido esa presión o que tu integridad, no, o te han llegado mensajes, aunque sea escribiendo desde aquí, ¿no? Sí. Por lo que dices. No, en Ucrania no. En Ucrania, una vez en el frente, en Jersón, pues fuimos con un pequeño convoy de militares y bueno, eran aldeas recién recuperadas por las tropas ucranianas y bueno, pues sobre todo la artillería caía muy cerca. Caía como a 200 metros o algo así. Bueno, lo pasas mal porque no sabes por dónde cae, ¿no? Por dónde cae, si te va a tocar. En esos casos yo lo que trato de hacer es fijarme en la gente que conoce mejor el territorio que yo, ¿no? Si veo que ellos no están muy alarmados, no están muy asustados, pues cruzo los dedos y trato de estar tranquilo. Si veo que todo el mundo empieza a correr, ahí ya pues te acojonas más, ¿no? Es que es complicado, ¿no? Pero esa presión, aunque sea escribiendo desde aquí, de que algún dirigente te haya dicho, oye, esto que has escrito, ojo con lo que dices, ojo... No, hay un punto... A mí no me ha pasado con esto. El conflicto palestino-israelí es más complicado, ahí sí que hay más presiones, te llaman de la embajada, en redes sociales. Aquí a mí no me ha tocado demasiado. Pero era interesante lo que decía Laura, ¿no? No hay... Es decir, hay unas reglas en Ucrania de lo que podemos y no podemos hacer los periodistas, que tienen su sentido, y es que pues, no puedes... Claro, no puedes colgar fotos pues, desde instituciones, de edificios oficiales, de bases militares, tiene todo el sentido. Pero luego también, a principios de la guerra, hubo un episodio del que se habló con cierta... Y es que alguien, creo que era un ciudadano ucraniano, hizo unas fotos de un tanque ruso con un edificio detrás y las colgó en Instagram, ¿no? Era un edificio, eran tanques o blindados ucranianos delante de un edificio en Kiev. Y entonces las colgó en Instagram o en Facebook en uno de estos y 5 minutos después los rusos bombardearon el edificio y murieron varias personas. Entonces, es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad que tiene además toda la lógica y todo el sentido. Yo no considero que me estén censurando por eso. Considero que yo no quiero poner en problemas a nadie por hacer el gilipollas y colgar una foto en Instagram, ¿no? ¿Juegan algún papel las redes sociales en esta guerra, más allá de pues, que alguien pueda compartir una foto? Sí, total. Alguien la ha llamado como la guerra de TikTok, porque de hecho creo que fue el Washington Post, se dedicó a reconstruir los primeros días de la ofensiva rusa, de la que no teníamos, del lado ruso llegaban muy pocos detalles, más allá de lo que decían los medios de propaganda del Kremlin,
a través de los vídeos que los soldados estaban colgando en TikTok. Y entonces sabían dónde estaban, sabían en qué condiciones estaban, sabían cómo iban vestidos, sabían qué armas tenían, hasta cierto punto, claro, pero esto no había sucedido en otras guerras, ¿no? Además, de forma prácticamente inmediata. Estamos aquí y alguien nos está viendo en Caracas, en Barcelona, en donde sea, en este instante. Luego, la red social por excelencia de esta guerra ha sido Telegram. Nosotros aquí utilizamos más WhatsApp, diría, ¿no? Pero Telegram es una red más segura y sobre todo es lo que utilizan los ucranianos y los rusos para compartir información y para enterarse casi al minuto de lo que está pasando en los distintos frentes o así. Y la gente de Ucrania, comentaba Laura que al principio sobre todo no eran muy conscientes de lo que pasaba o por qué pasaba. ¿Te daba también a ti esa sensación y crees que ahora bueno, yo creo que los ucranianos muy pocos se quisieron creer que Rusia fuera a invadir de la manera que lo hizo, con una invasión a gran escala. Luego Zelensky y su gobierno, las semanas previas en las que los americanos se dedicaron a hacer pública la inteligencia que tenían, diciendo que iba a haber un ataque, que iba a haber un ataque, que iba a haber un ataque. Es verdad que sabíamos que se habían posicionado en las fronteras con decenas de miles de soldados, pero el gobierno de Zelensky, luego contó él en una entrevista, dijo que no quería que la economía se derrumbara, no quería que la gente huyera y entrara en pánico. Y entonces, bueno, pues relativizaron el riesgo, lo fueron minimizándolo, y luego los ucranianos, es que no, como nos ha pasado a nosotros, no se podían imaginar que en pleno siglo XXI se iba a lanzar una guerra tan masiva, tan cruel, tan cruenta para conquistar el país, porque la intención era conquistar el país entero, no era, y sigue siendo, yo creo, no era tomar el Donbass y estas cosas que Putin ha estado diciendo, y por eso fueron a por Zelensky, por eso trataron de tomar la capital como el primer paso para que todo el edificio ucraniano se derrumbara y a partir de ahí recuperar Ucrania, ¿no? ¿Estás trabajando ahora en algún artículo? Bueno, yo he escrito un perfil de Zelensky, por eso me lo sé. Lo tienes fresco, ¿no? Sí. ¿Seguirás siguiendo desde aquí? ¿Tienes previsto volver al terreno? Sí, tenemos en el periódico, hemos estado viendo dos compañeros, uno de ellos es Mar Marginedas, que es un periodista más de guerra que yo, muy veterano y muy buen periodista, y yo he ido un par de veces y bueno, nos hemos estado turnando, ahora está justo él en Ucrania, y supongo que la próxima vez me tocará a mí. Quizá está feo, pero le preguntaba a una compañera también periodista, ¿tú qué les preguntarías? No quiero una cifra exacta, porque quedaría muy feo, pero ¿això està pagat? ¿El riesgo que asumís lo compensa? Bueno, no te pagan nada extra por ir a la guerra. O sea, yo tengo un sueldo y no me pagan nada adicional ni extra. De hecho, creo que no tienes ni vacaciones técnicamente cuando vuelves. Nada. Bueno, mi jefa me deja, no sé, pues si aquello le digo, bueno, déjame un día o dos para que la cabeza deje de dar vueltas, ¿no? Pero técnicamente no tienes días. No, que quizás lo de menos, ¿no? Pues tú cobras por ir y venir y la gente que vive allí... Bueno, los días, lo del dinero, pues quizá me importa menos, pero los días sí que creo que no vendrían mal, ¿no? Sí, yo, si te parece, Sheila, se habla mucho y ya daremos paso a alguna pregunta del público, porque se nos está yendo, la verdad es que creo que era justificado el que alargáramos un poquito la conferencia en este formato, pero yo sí que te preguntaría el papel que está jugando China en todo esto, es porque ni Estados Unidos está haciendo una guerra, ni China están haciendo ninguna guerra, pero parece que... Yo diría que Estados Unidos está haciendo un poco más la guerra que China, porque las armas de los ucranianos son básicamente americanas y algo de europeas, pero son estadounidenses. Los chinos están haciendo es decir, están defendiendo a Rusia en los foros internacionales, les están comprando mucho petróleo y mucho gas,
lo cual ha permitido a la economía rusa mantenerse con cierta salud, mucho mejor de lo que desde Bruselas se pensaba y se decía. Y les están vendiendo algo también de material tecnológico de doble uso que, por ejemplo, los rusos están utilizando para algunos drones que están utilizando en Ucrania. Pero todavía no han dado el paso para armar a Rusia. Y justo estamos en ese momento. Y de hecho la prensa americana publicaba que Estados Unidos se está pensando hacer pública la información de inteligencia que tiene. Y esa información dice, que no hay detalles todavía, que los chinos parece que van a armar directamente a Rusia, lo cual complicaría todavía más la guerra. De alguna manera, si la quieres mirar, esta es una guerra Ucrania-Rusia, es también de alguna manera una guerra OTAN-Rusia, es también una guerra Unión Europea-Rusia, pero también quiero decir, a los rusos los están ayudando los iraníes, que les están vendiendo armas, sobre todo drones. Los norcoreanos también les han estado vendiendo armas, y si China entra, pues tendremos a un cuarto actor, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya entramos en bandos nutridos y rivales, y cada vez se puede volver más peligrosa esta guerra. Por eso yo creo que es fundamental que de alguna manera se acabe pronto. La cuestión es que nadie parece saber es cómo, porque tampoco los bandos parecen tener demasiadas ganas o demasiados incentivos. Obviamente le preguntas a un ucraniano en la calle y el 99% te dirá que quiere que la guerra mañana se acabe. Pero si el precio a pagar es quedarte sin medio país y viviendo bajo la bota rusa durante los próximos 30 años, nadie va a comprar esa solución, ¿no? Bueno, no sé si Sheila quieres... No, yo por mi parte... Bueno, yo si les parece bien, pasamos y hacemos un turno de preguntas, más que nada porque porque se nos acaba el tiempo, no por otra cosa, porque habíamos pedido 1 hora y media, siempre nos dan un poquito de tiempo extra, pero es que llevamos ya 1 hora y media de conferencia. Y entonces, pues eso, les pasamos si quieren para que hagan alguna pregunta. Yo mientras le voy a preguntar una pregunta que ha preguntado. Sí, ¿me puedes ayudar, Enrique, por favor? Sí, te voy a trasladar la de un alumno de Lugo, ¿vale? Que nos pregunta exactamente, ¿vale? Desconectados. Que por qué no se ven imágenes de guerra cuando hay tantas televisiones, ¿vale? Y esto lo lanza con un comentario. Después que no te lo he presentado y le había pedido el nombre, es Juan Ramón Algarte, ¿vale? Alumno de la UNED de Lugo. Y dice que también me llama la atención porque hay unos 2000 satélites más o menos operativos en el espacio, según él, y la infinidad de periodistas y todo el mundo con móviles, tanto en el bando de uno con otro, y sin embargo no hay esas imágenes de... Como él decía, no sé si tiene algo que ver con lo de que no queden las posiciones fijadas o algo. Igual me equivoco, pero me da la sensación que hemos visto imágenes de guerra, ¿no? De la guerra y de los bombardeos y de los combates. Es verdad que, bueno, hay dos cosas. Una, imágenes como muy crudas de guerra, los medios tratamos de no publicarlas porque tampoco hay necesidad de sacar a una persona decapitada en el periódico, ya se entiende que ha sido brutalmente asesinada. Y luego, bueno, yo creo que hay. Es verdad que, bueno, ver la guerra en su formato más crudo significa estar empotrado, estar en el frente y estar en lugares donde sales a la calle y quizá te dispara un francotirador y chao. Entonces, bueno, a mí me parece que, no sé. Sí. Bueno, Eduardo es profesor nuestro de aquí y bueno, también es concejal del Ayuntamiento, profesor catedrático de Historia. Bueno, hola Ricardo, y bueno, gracias por tu trabajo, ¿no? Si no fuera por gente como vosotros, pues no nos enteraríamos ni de la mitad de las cosas. A ver, oí el otro día un tertuliano una frase que no estoy de acuerdo. Dijo que todas las guerras acaban en mesas de negociación. Eso no es verdad. Pues que conocemos un poco la historia, sabemos que muchísimas guerras han acabado por aniquilación del enemigo.
desde nuestra propia guerra civil a la Segunda Guerra Mundial, las guerras púnicas, no sé, muchísimas guerras en la historia han acabado por aniquilación. Esta yo no la veo acabar por aniquilación. Entonces, si al final se va a acabar en una mesa de negociación, ¿qué impide que no se llegue pronto a una mesa de negociación? Un militar de alta graduación en activo me dijo al poco de empezar esta guerra que esto era un negocio redondo para Estados Unidos. Tú mismo has dicho que el armamento ucraniano es de Estados Unidos. Y me recuerda aquella frase de la canción de Serrat de odio a esta gente, ¿no?, que se va a cagar a casa de otra gente, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay ciertos sectores que están haciendo mucho dinero con esta guerra. Y eso es indiscutible. El primero es la industria armamentística en Estados Unidos, pero también la europea, aunque les está costando porque hay menos stock, pero... Otro son las petroleras, que están, este año, estos meses se han estado presentando resultados y son nunca en la historia desde que se empezó a producir petróleo industrialmente han ganado tanto dinero. Y luego otras son los bancos. Como habéis visto, los bancos, desde los bancos de aquí también, todos ellos han batido récords porque, entre otras cosas, bueno, ha hecho que se disparara los tipos de interés y con los tipos de interés han ganado mucho dinero. Pero yo no soy de los que creo que esta guerra de alguna manera se controla por poderes oscuros o que no esté acabando porque los americanos no quieran que acabe la guerra. Al fin y al cabo, es decir, es verdad que si Estados Unidos y Europa dijeran, ok, se os acabaron las armas, Ucrania en 4 meses perdía la guerra, probablemente. Pero ¿tendría algún sentido? Es decir, porque aquí al final también lo que está en juego es... Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay un país que invade a otro para rehacer las fronteras a cañonazos. Si se permite que eso suceda, es un ¿quién te dice que no va a pasar pasado mañana? Quiero decir, es la ley de la selva. Entramos en la ley de la selva, si eso se permite, y por eso se está poniendo tanto énfasis en tratar... Dígame. No, simplemente que eso que estás comentando se permitió a finales del siglo XX. Bueno, y los americanos lo hicieron en Irak. Claro. Es verdad que los americanos... Yo estoy hablando de Europa. Con los Balcanes, quiere decir. Pero los Balcanes fue cierto, pero también fue una guerra civil, de alguna manera. Estamos de acuerdo. Pero Croacia tenía el apoyo de Alemania, etcétera, etcétera. A ver, yo no quería intervenir, pero cuando... porque además me ha gustado la conferencia mucho, porque hemos bajado al humano, ¿vale? Yo estoy escribiendo un libro de poesía, que es el segundo que escribo, y el primer poema, te lo he enviado, es Kharkov, ¿vale? Entonces, la guerra es la guerra. Lo que pasa es que si te planteas a nivel geopolítico ya es otra cosa. Lo que hay que tener muy claro es una cosa. Lo voy a sintetizar. Putin es la KGB. Por lo tanto, es el estalinismo. Así de claro. Y todo lo que ha significado el estalinismo. Y piensa en el imperio zarista. Y más cuando su ideólogo, que por cierto dicen que fueron los servicios secretos de Ucrania que iban a por él, se equivocaron y mataron a la hija, ¿vale? Es que la guerra es la guerra. Entonces, quiero cortar ahí, simplemente gracias que por ha el salido comentario. todo, a mí me gusta mucho la compañera, ha salido la humanidad. Entonces ver esos niños con la mente con los ojos en blanco, huyendo de Ucrania, y estoy pasando de ideología, huyendo de Ucrania, o la gente que ha venido a España,
cómo ha venido. Y esto tiene una... Vamos a ver, esto ojalá hace 80 años hubiera pasado una cosa parecida, pero no pasó. Ni hubo esa solidaridad o sororidad por parte de las potencias occidentales. Entonces, una guerra es una guerra. Sí, no sé si queda alguna pregunta más. ¿Alguien que...? Vale. ¿Sí? Vale. Pues con usted, si no hay ninguna más, vamos a dar... No sé si me dio algo. Lo que no me ha quedado muy claro es ese sistema de frentes que hay. Porque el frente tradicional que había con trincheras y dos líneas o tres líneas de combate, aquí se ha convertido en una lucha de artillería. Sí. Y en la cual parece ser que hay kilómetros y kilómetros de terreno que no es de nadie. Y ejércitos que son con muy poquitos soldados. Por lo menos la parte rusa. Bueno, yo no soy un experto militar, le diré que el país está lleno de trincheras, como en los viejos tiempos, que es una de las cosas que le llama mucho la atención a la gente, ¿no? Sobre todo a medida que te acercas a las zonas más bélicas, donde están los frentes, los dos bandos están utilizando trincheras mucho. Se está utilizando, como usted ha dicho, la artillería constantemente, y están muriendo muchos soldados en los dos bandos. No sabemos exactamente cifras exactas porque nadie las está dando. Las estimaciones, en función de lo que dicen unos y otros, solo de soldados muertos se van a más de 100.000. Hay quien habla de 140.000. Las últimas cifras de los ucranianos es que han muerto 140.000 soldados rusos, que es una barbaridad en un año. Los americanos en Irak, en Afganistán, perdieron 5.000 soldados en 11 años. Y aquí en un año los rusos han perdido 100.000 al menos. Y los ucranianos no lo sabemos, pero ellos te dicen y te reconocen que está siendo un drama y que hay batallas que mueren 400, 500 personas, que se encuentran campos, por ejemplo en el sur, en las zonas de en Jersón y Zaporilla, que es la estepa ucraniana, ¿no? Es el gran granero de Europa, son aquellas tierras muy planas, muy fértiles, y es tremendo porque te encuentras en los campos trincheras de las antiguas, como las que había aquí en la Guerra Civil, y con los casquetes de la artillería clavados como estacas. Es un paisaje como muy duro, ¿no? Muy tremendo. Y bueno, y se está combatiendo en pequeños pueblos, pero también se está combatiendo en ciudades como Bakhmut, como Lysychansk, como Liman, y algunas de ellas han quedado completamente destruidas. El caso más conocido es el de Mariupol, que era una ciudad de 500.000 de personas, y ha quedado como Alepo, como el Guernica. Los rusos básicamente han borrado la ciudad del mapa, y bueno, y el sufrimiento ha sido tremendo, ¿no? De gente que se quedó allí atrapada durante 2 o 3 meses, como decía ella, ¿no? Porque además, claro, cuando empiezan a atacar, las ventanas vuelan, y en Ucrania hace un frío que pela, y no hay calefacción, y se va la electricidad, y la gente... Luego, los primeros días de la guerra, la gente corrió a hacer acopio de alimentos, y eso hizo que los supermercados y que todo el sistema se desabasteciera muy rápido, y claro, 3 semanas después seguía la guerra, y no había comida, hacía un frío mortal, la gente la gente se encerraba. Me contaban, estuve con gente, ¿no? que tenía, los primeros días vivían dentro de los baños, dormían en las bañeras, porque las ventanas habían reventado, y el sitio más seguro de la casa es el baño, que es la habitación normalmente sin ventanas, y dormían en los baños, metidos ahí, con hogazas de pan que les habían sobrado, y eso es lo que se podía quedar, porque el resto duermen, y se pasaron meses y meses en sótanos completamente insalubres y aterradores, ¿no?
las bombas y la artillería sonando y retumbando constantemente. Entonces, bueno, ese es el drama. Pero es que parece que la población civil es la que más está sufriendo. Claro, pero siempre, ¿no? Las guerras es siempre así. Mucho más que el ejército. Sí, seguro, pero la gente, claro, la población civil, por lo menos el militar está en el frente armado y bueno, pues le ha tocado. Tampoco debe ser muy agradable ser un militar y tener que estar congelado en el Donbass ahora cubierto de nieve mientras te caen las bombas, pero obviamente la población civil, que es menos responsable todavía, pues claro, es atroz, ¿no? lo que tiene que aguantar y lo que tiene que sufrir. Bueno, sí, espera, pero es que si no lo que sea en la gent sí. Jo volia preguntar una cosa molt senzilla, i és el paper de l'opinió pública europea. Jo me'n recordo que el 2003-2004, mentre de Vigo també estava, no? Les manifestacions contra la guerra d'Iraq eren espectaculars. Jo no veig que en Europa Occidental, ja no dic en Espanya, no? Perquè en Espanya diguem que estem fotudets econòmicament, no? Però és que en Alemanya, no fa massa estar en Alemanya, allí no es manifesta ningú en contra de la guerra, vull dir, la guerra és la culpable de tot, puja hasta el bitter cas, perquè es veu que ho fan en Ucrània. No ho sabíeu això, que el bitter cas el fan en Ucrània? Ha tingut una pujada collonant de preus. Entonces, clar, jo dic, jo no sé per què la gent no ix i diu aturem la guerra. No sé com ho analiseu vosaltres, però jo, per exemple, jo me pensava que així no podria entrar. Jo pensava que així, en un acte tan interessant, hi haurien 250 o 300 persones i ens quedaríem de la porta cavallars que hauríem arribat tard. Y una merda, vull dir, así no ha vingut ningú. Sí, yo creo que aquí tenemos todos nuestra opinión personal, ¿no? Quiero pensar que hay un factor, y es que Estados Unidos es un gobierno, es un estado democrático, donde la opinión pública de alguna manera influye en las acciones del gobierno, de modo que en aquellos años, con millones de personas en las calles en Europa, por lo menos los americanos les llegaba y lo veían en la tele y decían, joder, estos están muy cabreados y no les gusta la guerra, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tampoco cambió, los americanos no dejaron de invadir Irak y de hacer lo que hicieron porque nos manifestásemos, pero por lo menos llegó. Quiero pensar que la gente no ha salido esta vez porque de alguna manera da Rusia por perdido. Rusia es un señor que hace y decide, bueno. Jo ho dic per una cosa, en la guerra d'Iraq, les víctimes civils que estaven pel carrer, eren gent diferent a nosaltres. A veure, perdoneu-me l'expressió, no és que siguem racistes, sinó que eren musulmans, eren àrabs, però és que la gent d'Ucrània són exactament igual que nosaltres, vull dir, són blancs, són... Ho enteneu o no? Bueno, doncs per això no ens estem manejant en Europa. No sé si me expliqué. Bueno, pero se les está mandando armas, ayuda humanitaria, apoyo político absoluto, que no se le hizo con los iraquíes y tampoco se hizo con los americanos porque hubo una división política mucho más fuerte de la que hay hoy. Hoy están yendo todos a una, ¿no? El bloque occidental con Ucrania. Además también el tema de refugiados se ha tratado de una forma diferente. España me parece que es el tercer o cuarto país con más refugiados. Y ojalá hubiéramos hecho lo mismo con los iraquíes y con los afganos y estas cosas, pero bueno, por lo menos se ha hecho con los ucranianos. Que entra lo que tú decías del diferente, es decir, en las calles se queda lo que después no integras. A lo mejor poníamos mucho esfuerzo en la calle, pero luego eso de que nos los trajeran aquí a lo mejor ya no nos cuadraba tanto. Aquí, es decir, a lo mejor no salimos tanto a la calle, pero sí que hacemos más acciones como acoger a los refugiados, ayuda humanitaria, ayuda de armamentos. A lo mejor eso es más efectivo y al ucraniano le da mucho menos, o le da igual que te manifiestes, pero que luego a lo mejor sí que respondas de una manera más solidaria en ese sentido. A los iraquíes poco les valió, es decir, que saliéramos millones de personas a manifestarnos más allá de un cambio de gobierno y un atentado que tuvimos aquí, ¿no? Puede ser. A lo mejor nos quedamos ahí en el... A lo mejor puede ser que en el como sí, en ese aparentar, pero ahí se perdía la fuerza, ¿no? No quiero entrar en ese debate, sí. No, nada. No quiero entrar en ese debate, pero me parece muy interesante.
profesor Vilanova, porque siempre las aportaciones, sobre todo lo de Bittercast no lo sabía, menos mal que he dejado de tomar Bittercast, ¿vale? Pero yo sí que me gustaría que Ricardo, no sé Seila, si quieres alguna pregunta, pero si no me gustaría... No, ya, porque si no la gente... Trasladarle llegar una a pregunta, casa. si quieres trasladar algún mensaje de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque me gustaría que al final la última palabra, es decir, habéis empezado vosotros, como hemos dicho, hoy vamos a dar... ¿Qué es lo que podemos hacer? Es decir, lo ha preguntado antes Seila a Laura, si podemos hacer algo, si tú crees que desde aquí, es decir, aparte de suscribirnos para poder seguirte, es decir, que les animo a todos a... Hay una página pirata. Hay una página pirata, yo lo he leído. Sí, bueno, pero vamos a... No sé si... No, yo solo quiero, a mí me gustaría que se acabe esta guerra cuanto antes, que se acabe ya, porque está teniendo repercusiones en todo el mundo, está afectando a todo el mundo, se puede complicar todavía más. Y bueno, yo creo que la gente y Europa, pues esta vez, y sin que sirva de precedente, por lo menos se ha portado muy bien con los ucranianos y también lo está haciendo con los rusos, no está habiendo persecuciones, ni discriminación, ni nada de eso, y creo que eso nos honra. Ojalá aprendamos y la próxima vez, cuando sean otros que no se parecen tantos a nosotros, nos portemos también con ellos. Bueno. Bueno, pues con las palabras de nuestro querido vecino, amigo, periodista, moltes gràcies per tot, Ricardo, la veritat és que ha sigut un plaer i no res, cuida't, és l'únic que m'ha pareix, cuida't, vale? Gràcies.